Voz del Derecho se escucha en News, Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad, de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Soy su amigo Juan Negrete y estoy muy orgulloso, muy contento porque el día de hoy tenemos a una gran invitada que, como siempre, es muy amable con nosotros y siempre está pues muy al tanto de poder participar con su sapiencia de varios temas. Hoy vamos a hablar precisamente del tema de la suspensión en el juicio de amparo o la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, que viene también contemplado en su libro, el Manual para Entender el Juicio de Amparo, teórico práctico, editado por Thomson Reuters. Esta es la edición más actualizada, por lo cual los invitamos a que ahorita que ya vamos a iniciar actividades, a que vamos a iniciar semestre en las universidades y sobre todo ya que pronto podamos nuevamente inmiscuirnos en la actividad de los tribunales, pues qué mejor que regalarnos este libro para entender cómo funciona el amparo y poder, ¿por qué no decirlo?, tener juicios de amparo excelentes y juicios de amparo que nos lleven pues a ganar lo justo que es la justicia de nuestros defendidos. En este caso pues tenemos a la magistrada Adriana Campuzano Gallegos con nosotros, nuestra querida invitada, autora de este libro, ya que realmente de todo corazón aceptamos siempre su amable presencia y que se encuentre con nosotros. ¿Cómo está, magistrada? Muy contenta de estar con ustedes, efectivamente. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a entrar, como dicen, directo al tema, a la carnita, y vamos a referirnos al tema de la suspensión, definiendo qué es la suspensión, magistrado. Pues mire, la suspensión es una medida cautelar, es quizá la parte más conocida y más famosa del juicio de amparo. A ella se debe en gran parte su fama, porque pues muchas personas no entienden mucho qué es el amparo, pero sí les queda claro que pedir la suspensión en amparo es como muy importante y muy relevante, ¿no? Y las noticias generalmente se refieren a la suspensión como el amparo, ¿no? Entonces, cuando una persona va a ser detenida, pidió amparo y le dieron el amparo, en realidad le están concediendo la suspensión. Y esta clase de expresiones que se han hecho parte de la cultura popular, pues revelan lo importante que es para el juicio de amparo la suspensión. En realidad, incluso muchos abogados promueven el amparo solo por la suspensión, que es lo que más les interesa, de manera que se puede considerar que es la parte quizá más importante para muchos litigios del juicio de amparo. En rigor, recordemos que las medidas cautelares forman parte de los requisitos básicos de todo proceso y en ese sentido el derecho a la tutela judicial efectiva, que está hoy prevista en el artículo 17 constitucional, incluye dentro de sus previsiones la necesidad de que en los procesos judiciales existan medidas cautelares. Las medidas cautelares lo que buscan es preservar los intereses de las partes, impedir que las partes sigan sufriendo daños con motivo de los actos que están en cuestión en ese litigio durante el tiempo que éste dure. De manera que son muy relevantes las medidas cautelares. Y en amparo, la ley de amparo regula específicamente esta medida cautelar que llamamos suspensión. No es la única, ha dicho la Suprema Corte en una jurisprudencia que ya tiene algún tiempo, porque ha señalado el máximo tribunal que también se pueden aplicar de manera supletoria las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles en materia de medidas cautelares. En aquella ejecutoria, la Suprema Corte se refirió al caso de la inscripción de la demanda en el registro público, pero dejó abierta la posibilidad de que se solicitaran otra clase de medidas. Pero debo confesarle que en los años que tengo trabajando el juicio de amparo, que ya son muchos, en mi vida no he visto ninguna otra medida cautelar más que la suspensión. Pero esto no quiere decir que sea la única necesariamente. Y eso también tiene que ver con que la suspensión es tan dúctil, es tan adaptable a las circunstancias de cada caso que seguramente ha respondido a las necesidades de los litigios y eso explicaría que no se han tramitado otras medidas cautelares, ¿no? Claro, la suspensión tiene lo suyo y genera muchos dolores de cabeza y también muchas protestas en las partes y en los litigantes, y muchos recursos
de manera que no es un campo, digamos, donde haya total armonía y orden, sino más bien un campo donde, como veremos en el curso de esta charla, encontramos decisiones que son referidas específicamente caso por caso. Excelente, magistrada. Y pues ahí podríamos nosotros preguntarnos si existen tipos de suspensión, si existen, cuáles son. Bien, pues miren, la vieja ley establecía la suspensión de oficio y la suspensión a petición de parte, y esta clasificación se conserva en la ley vigente. Sin embargo, la suspensión de oficio adquiere otro rostro en la ley vigente porque ahora establece que es posible una suspensión de oficio y de plano y una suspensión de oficio, pero en vía incidental. Y para ambas establece diferentes supuestos. Comenzaré por decir, la suspensión de oficio es aquella que el tribunal provee sin que se la pida. ¿Por qué la ley establecería una suspensión de oficio? Pues porque advierte el legislador que hay casos en donde ni siquiera hace falta pedirla porque es tan grave, tan urgente o tan seria la afectación que puede sufrir una persona que el tribunal, sin necesidad de pedirlo, debe proveerlo. Entonces, la suspensión de oficio y de plano es la que se provee cuando se recibe la demanda. De plano, sin ninguna diligencia, ni pronunciamiento, ni trámite previo. Y incluso antes de admitir la demanda, o sea, que es viable que por la urgencia se provea sobre la suspensión de plano, pero se pueda prevenir a la parte quejosa para que aclare su demanda o dictar alguna otra providencia antes de proveer sobre la admisión. Y la suspensión de oficio incidental también se abre por el propio tribunal, pero se tramita en vía incidental, es decir, se lleva a cabo a través de un cuaderno por separado, donde va a haber un incidente con los trámites propios de los incidentes. La suspensión de oficio y de plano se da, como ustedes podrán imaginar, en contra de los actos que más afectan a los hombres, como puede ser la privación de la vida, ¿no? O cualquiera de las penas prohibidas por el artículo 22 constitucional. Cuando hablamos de las penas prohibidas, ya recuerdan ustedes marcas, azotes, deportación, maltratos. Cuando hablamos del artículo 22, me interesa señalar que no es aquella figura histórica que vimos en la historia del derecho cuando a los esclavos o a las personas se les ponían penas infamantes o marcas o penas trascendentales. No, el artículo 22 en la nueva teoría de los derechos humanos tiene una condición muy relevante porque aquellas cosas que veíamos como históricas se han vuelto realidad, o más bien se han transformado y siguen siendo igual de letales para la humanidad. Por ejemplo, la esclavitud, que nosotros pensamos que estaba extinguida, ¿no? Cuando en aquellas declaraciones de derechos humanos que declararon a las personas libres por pisar, por ejemplo, un territorio, como ocurrió en México, en realidad se han convertido en otras formas de explotación humana que son similares a la esclavitud y se consideran incluidas en el 22. Por ejemplo, la trata de personas, ¿no? La condición de las personas a quienes están explotando sexualmente, que las tienen cautivas, pues son formas modernas de esclavitud. Entonces, la figura de la tortura ha sido especialmente relevante para efectos de suspensión porque no solamente se agota en aquella idea que tenemos de someter a maltratos físicos por ejemplo, a los detenidos, ¿no? En los centros de detención, sino se ha trasladado a otras conductas. Por ejemplo, se ha considerado tortura. Recuerden ustedes la violación de las mujeres, como ocurrió en Campo Algodonero, cuando se usa la tortura, la violación para extraer información o para ejercer actos que inflijan dolor, pero tengan otro propósito para las mujeres, pero también se ha considerado tortura para efectos de suspensión, por ejemplo, el que no le prestemos atención médica o servicios básicos como agua o como habitación, un lugar donde estar, a las personas que están privadas de la libertad, ¿no? La incomunicación. Entonces, esta clase de torturas hoy se ven y son materia de suspensión de oficio y de plano. También procede la suspensión de oficio y de plano tratándose de derechos y bienes de los núcleos de población comunal y ejidal,
que tradicionalmente han sido protegidos de una manera más intensa por la ley de amparo y en ciertos supuestos de extradición. Por otro lado, la suspensión de oficio e incidental procede cuando pueda hacer que la ejecución del acto sea de difícil reparación. Es decir, que se puede estimar que pueda quedar consumado de manera irreparable el acto en caso de no concederse la suspensión incidental y también ciertos supuestos de extradición. El caso más común, pues, es el del, por ejemplo, el del alcoholímetro, ¿no? Donde si no le damos la suspensión, pues se consuma el plazo del arresto o de la detención que tienen en los centros administrativos de detención. Entonces, ahí también concedemos suspensión de oficio, aunque no nos las pidan, ¿no? Y además eso también tiene que ver con algunas prácticas indebidas de la profesión que ya están muy organizados en temas de suspensión, una especie de mafia que a veces maneja los juicios de amparo en estas condiciones, cuando ya se prevé que va a haber un número de personas que van a ser afectadas por operativos, en fin. En la realidad se dan muchos fenómenos asociados a la suspensión. Y por otro lado está la suspensión a petición de parte. Esta suspensión a petición de parte se puede, bueno, tiene dos modalidades, que es la suspensión provisional y la suspensión definitiva. Esta sería la clasificación básica. La suspensión provisional es aquella que se dicta cuando se solicita. En ese momento, el tribunal lo único que tiene es la información que le da el quejoso. La obligación del tribunal, de acuerdo con la jurisprudencia, es creerle al quejoso. Si el quejoso dice algo, hay que creerle que así es para efectos de la suspensión provisional. Luego llega el informe de la autoridad, nos da más información y se provee sobre la suspensión definitiva. Y ahí sí, ya tenemos con más información, podemos tomar la misma decisión o podemos tomar una decisión distinta. De manera que la suspensión a petición de parte tiene estos dos momentos y se puede ser que estas dos decisiones se parezcan o puede ser que no se parezcan dependiendo de la información que se haya aportado al juzgado durante el trámite del incidente. Excelente, magistrada. ¿Cuándo podríamos decir que se puede promover o se puede solicitar la suspensión? Se puede solicitar en cualquier momento del juicio, mientras no se dicte sentencia ejecutoriada. Lo más común es que los abogados la soliciten en la demanda, en un capítulo especial de la demanda. Pero también puede ocurrir que no lo hagan porque no lo recordaron, porque se les fue, porque les pareció que no era necesario y luego la soliciten. Y también es muy común que se solicite cuando se amplía la demanda, se vuelve a solicitar. Esta suspensión, la solicitud de suspensión se puede hacer en cualquier momento, incluso en la segunda instancia, mientras no se concluye el juicio con una sentencia ejecutoriada. Ok. Y por ejemplo, nos hablaba usted de la suspensión provisional y la definitiva. Ya nos quedaron marcadas las diferencias que podría haber entre una u otra, pero vámonos a la provisional. Ya nos decía que normalmente esta, cuando se solicita por la parte quejosa, pues de alguna forma se le cree a la parte para otorgársela. Pero ¿qué otros requisitos tiene para que se pueda dar esta suspensión provisional? Bueno, la suspensión provisional y la suspensión definitiva están previstas en diversos preceptos de la ley, pero en los criterios de la Suprema Corte no han sido muy enfáticos en distinguir entre ellas y la práctica nos ha llevado a que se trabajen de la misma manera. Los requisitos son que la pida la parte quejosa, y esto parece de perogrullo, pero a veces no lo piden o no lo saben pedir. Quizá al final tengamos unos minutos para hablar un poco de los problemas prácticos que se pueden enfrentar en materia de suspensión. Pero bueno, que la solicite el quejoso y dependiendo del tipo de interés con el que acude el quejoso serán los requisitos. Si es interés jurídico, serán unos requisitos. Si es interés legítimo, serán otros requisitos. Si se trata de interés jurídico, que es la mayor parte de los amparos que se tramitan, necesitamos hacer una ponderación entre, por un lado, el interés social o el orden público y por otro lado, la apariencia del buen derecho. Comenzaré por referirme al orden público y al interés social, para entender cómo funciona este ejercicio. Cuando el juicio de amparo se construye a partir de la idea de interés jurídico, recuerden ustedes que desde su construcción el amparo se asoció a la defensa de derechos humanos,
que entonces le llamábamos garantías individuales, pero hoy sabemos que son derechos humanos, y en su principio se gestó para la defensa de los derechos humanos que para efectos pedagógicos identificamos como de primera generación. Es decir, son aquellos derechos que el individuo opone al Estado, que son las defensas de sus libertades básicas, de expresión, de reunión, de creencia, de libertad personal, en fin. Entonces, esta serie de derechos se oponen al Estado y en este contexto lo que el individuo viene defendiendo es un interés personal. Recuerden, interés jurídico es un interés personal, exclusivo, real, actual, presente. Entonces, este interés individual se opone al interés de la sociedad que está siendo representada. Ese interés de la sociedad está siendo representado por el Estado y por el acto reclamado. Entonces, ejemplo, si estoy reclamando una orden de aprehensión, esta orden de aprehensión representa el interés de la sociedad en que se persiga a la delincuencia. Si yo estoy reclamando una orden de clausura, por ejemplo, está representando el interés de, imagínense, la clausura de un anuncio. Esa clausura está representando el interés de la sociedad de que los anuncios no sean peligrosos o estén sometidos a regulación para impedir que puedan causar daño a los bienes y a las personas. Si yo estoy reclamando una orden, un embargo, por ejemplo, ese embargo representa una resolución judicial donde los tribunales están velando por el orden público, que significa la aplicación de las leyes y el cumplimiento de sus leyes, en fin. Entonces, es un esquema en donde el interés del individuo se enfrenta al interés del Estado que representa a la sociedad. Entonces, en ese esquema, por eso, para los requisitos de la suspensión, tenemos que ver si el acto que yo estoy reclamando debe ejecutarse porque así lo exige el interés social o el orden público, o no debe ejecutarse porque de ejecutarse afectaría la apariencia del buen derecho, el derecho que está defendiendo el particular, y en este balance que es la ponderación, elijo cuál debe prevalecer, el orden público o la apariencia del buen derecho. Si no hay de por medio orden público, pues se concede la suspensión. Si sí hay orden público, pues vemos si hay apariencia del buen derecho. Si hay apariencia del buen derecho, entonces decidimos cuál prevalece, la apariencia del buen derecho o el orden público y el interés social. Y de eso depende que se conceda la suspensión. En cambio, en el interés legítimo, lo que viene defendiendo la persona no es un interés privado, no es un interés individual, exclusivo, real y actual. Lo que viene defendiendo es un interés social. Y aquí podemos poner el ejemplo ambiental, que siempre resulta de mucha utilidad para entender interés legítimo. Hace algunos meses hubo noticias de que una mujer había promovido un juicio de amparo en nombre de su hija para defender una zona costera donde se iba a realizar una obra arquitectónica, no sé si era un hotel o un complejo urbano de alguna cosa, y venía defendiendo esa zona del medio ambiente porque decía que se iban a destruir manglares y otros bienes naturales de gran valor. Entonces, se hizo noticia porque era una mujer defendiendo el derecho de su hija a un medio ambiente sano y a la preservación del medio ambiente, y con esa se concedió la suspensión y se detuvo la obra. Entonces causaba un poco de conmoción, ¿no? Que como una demanda de una niña podía haber detenido una obra de gran importancia económica. Entonces, así, en ese supuesto, lo que venía defendiendo era interés legítimo, y en ese supuesto, el interés legítimo supone que el titular de la acción viene defendiendo el interés de la comunidad, en este caso de la comunidad que quiere preservar el medio ambiente. Y enfrente de este interés está el interés que representa el acto reclamado, que generalmente es un acto del Estado, que está también a su vez representando el orden público o el interés social. En este caso, la autorización de obra, por ejemplo, o si se tratara de una obra de infraestructura pública, pensemos una termoeléctrica o pensemos una instalación
para CFE o para Pemex, y entonces ahí en este enfrentamiento tenemos un interés colectivo del lado del Estado y un interés también colectivo de parte del particular, y en este enfrentamiento hay una ponderación igual. Ahora tenemos que ver cuándo procede la suspensión. Dice la ley de amparo que en interés legítimo el quejoso debe demostrar que la ejecución del acto va a tener una incidencia frontal inmediata, una afectación en su pretensión, pero que además hay una justificación de interés social. Entonces, aquí la ponderación es interés social y orden público frente a interés social. Y lo que nos dice es muy interesante, sobre todo porque pues son temas que son muy técnicos, en los cuales hay que tenerlos muy bien fijados, muy bien previstos siempre a la hora de nosotros ejercer pues o promover el incidente de suspensión, sobre todo qué es lo que queremos nosotros defender y qué es lo que queremos que se suspenda, en este caso del acto reclamado, por lo cual me gustaría preguntarle aquí qué tipo de pruebas pueden ofrecerse en este incidente, magistrada. Pues el incidente es muy importante la pregunta, porque debemos recordar que en el incidente de suspensión la tramitación se hace por cuerda separada, es una frase del foro, pues, ¿no? Que quiere decir que se abren dos expedientes. Un expediente que tiene que ver con el litigio principal y un expediente que tiene que ver con la suspensión, que además se abre por duplicado. La explicación de esto para nuestro auditorio es que el expediente principal debe llevarse por separado, porque puede ocurrir que se haga valer un recurso durante el juicio y entonces el expediente se irá con el recurso, porque recuerden que, por ejemplo, el recurso de revisión, el recurso de queja van a los tribunales de segunda instancia. Entonces el expediente se va para allá y el juzgado se quedaría sin información para proveer sobre la suspensión. Para evitar esto, entonces se abre un expediente que va por separado, virtual o físico. Y luego, a su vez, este expediente se abre por duplicado, porque puede pasar lo mismo, que se tramite un recurso de queja o de revisión en el incidente, y entonces uno de los cuadernos se va a la alzada y otro de los cuadernos se queda en el juzgado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el cuaderno principal tiene pruebas y el cuaderno incidental tiene sus propias pruebas, lo cual implica que el quejoso tiene la carga de ofrecer las pruebas en el incidente también, no solo en el principal. Lo que generalmente se hace es que en la demanda de amparo se ofrecen las pruebas para el incidente y así se debe de hacer, y para que se agreguen al incidente, o se ofrezca la compulsa si son documentales para que se agregue la copia compulsada en el expediente, o el propio tribunal lo provea si es que se ofrece la prueba y se exhiben las copias para hacer la consulta, digo la compulsa. Entonces, en el incidente tenemos nuestras pruebas. Ahora, ¿qué clase de pruebas se pueden ofrecer? Se puede ofrecer la prueba documental, se puede ofrecer la inspección ocular, lo que no se puede ofrecer es la testimonial, y no se puede ofrecer, por supuesto, la confesional, como tampoco se puede ofrecer en el cuaderno principal. Ahora, en la prueba documental, que es generalmente la prueba que más se usa por los abogados en México, incluye, según un criterio de la Suprema Corte, también la prueba de las videograbaciones, que hoy resulta muy relevante para nuestro sistema, porque usted sabe que en diversos juicios, sobre todo orales, pues la videograbación es la única evidencia física que existe, material, de estos eventos. Por lo tanto, también se incluyen dentro de esta categoría de pruebas documentales a las videograbaciones. Así es, magistrada. Y ahora me gustaría preguntarle un poco de esto del informe previo. ¿Qué es el informe previo? Bueno, después estamos en la suspensión incidental. Después de que el juez provee sobre la demanda o la petición de suspensión, le tiene que pedir información a la autoridad, y entonces lo que se le pide a la autoridad es que en el plazo de 48 horas rinda la información, y esta información es lo que se llama informe previo. En el informe previo debe decir si es cierto o no es cierto el acto que se le reclama y hacer valer las razones que tenga para que se conceda o se niegue la suspensión. Este informe previo es lo que le da al juzgado la información necesaria y las pruebas, en su caso, para decidir sobre la suspensión definitiva en la audiencia incidental. Excelente, magistrada. Y ahora otro tema que me llama mucho la atención
y que también usted lo maneja en su libro, pero me gustaría que usted lo comentara, es ¿realmente el juzgador puede de oficio recabar pruebas para este incidente? Bueno, la ley nos lo permite. La verdad es que la ley establece que el juez podrá recabar las pruebas que sean necesarias para resolver la cuestión que deba resolver en el incidente. Sin embargo, en la práctica solamente se utiliza de manera muy rara esta facultad. Por ejemplo, cuando se considera que nos falta información que es esencial y entonces el juzgado provee, o cuando, por ejemplo, advierte que ya se resolvió en otro juicio sobre la misma suspensión, lo que daría lugar a que dejáramos sin materia el incidente, pero muy rara vez se hace efectiva esta facultad, no obstante que la ley de amparo la establece. En realidad se considera que es carga probatoria que pesa sobre las partes. Perfecto, magistrado. Ahora, si nos fuéramos muy puntualmente, ¿cuáles serían los requisitos que usted considera, o más bien, no los que usted considera, sino que aparte se considera en la ley, de procedencia de la suspensión? Bueno, sí, lo que queremos decir es, ¿cuándo concedemos la suspensión? Pues es que depende de caso por caso. Por eso decía yo que es una cuestión que genera mucho desconcierto en las partes, que a veces incluso se tiene la sensación de que se trata de una justicia, digamos, de lotería. A veces te va, a veces no te va, a veces te la dan, a veces te la niegan, porque es un ejercicio de caso por caso. Como ya expliqué, cuando el tribunal provee sobre la suspensión provisional y luego sobre la suspensión definitiva, pues tiene que mirar al acto reclamado. La materia de la suspensión es la ejecución del acto reclamado. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, depende, por ejemplo, del tipo de acto que estemos reclamando. Para efectos de suspensión, durante muchos años se ha trabajado una clasificación de si son actos presentes, si son actos futuros, si son actos futuros pero inminentes, si son actos positivos, si son actos negativos, si son abstenciones, si son omisiones, si están consumados de manera irreparable. Y toda esta clasificación antes era relevante, muy relevante, porque de esa dependía que procediera la suspensión. Hoy es muy útil, pero ya no depende de ella que proceda la suspensión. Y para comprender esto, tendríamos que hacer un poco de historia. Cuando se concibe, cuando se establece la suspensión en el juicio de amparo, estamos en aquella época en donde se entiende que la suspensión es una medida que nos permite dejar las cosas en el estado en que se encuentran, conservar las cosas en el estado en que se encuentran. Entonces, siempre que me refiero a aquella etapa de la suspensión, recuerdo una caricatura que yo veía de niña, que me impresionaba mucho, era que llegaban unos extraterrestres al planeta y tenían unas armas que tenían como efecto congelar a las personas. Entonces disparaban su arma y las personas se quedaban congeladas, ¿no? Todo el tiempo que el extraterrestre quisiera. Eso mismo era la suspensión en aquella época. El fenómeno de la suspensión ha tenido una evolución y el abogado debe conocer esa evolución para entender cómo funciona hoy la suspensión. El propósito era impedir que los actos se ejecutaran. Se entendía que si una persona iba al amparo, lo que quería era detener la ejecución del acto. Por ejemplo, se ponen aquellos actos dramáticos y además del primer amparo, del que se tiene documentada la noticia, que es un amparo contra orden de muerte, ¿no? La orden de matar a una persona, de ejecutar a una persona, y entonces el mandato de la suspensión justamente es impedir que se ejecute la orden, porque depende, ejecutarse la orden, pues se acaba todo, no tiene ningún sentido el juicio de amparo. Entonces, impedir la ejecución de las órdenes, eso es lo que buscaba la suspensión. Y entonces, ¿de qué dependía que se considerara la suspensión? De que estuviera o no ejecutado el acto o de que el acto tuviera ejecución. Por ejemplo, si se trataba de una negativa, pues se consideraba que no había nada que ejecutar y por tanto debía negarse la suspensión. Si se trataba de un acto que ya se hubiera consumado, pues no se podía conceder la suspensión porque ya no había nada que detener. Sin embargo, esta primera época de la suspensión corresponde a lo que llamamos medidas conservativas, dio lugar a otra época. En aquellos años,
eran muy frecuentes los juicios de amparo donde se reclamaban clausuras. De hecho, la materia administrativa ha sido, junto con la materia penal, las dos materias que han promovido más cambios en el juicio de amparo, posiblemente por el tipo de cuestiones que se ventilan en ellas, o posiblemente por la sofisticación de algunas instituciones, no lo sé. Pero lo cierto es que estas dos materias han sido punta, especialmente la materia fiscal en algunos temas de amparo. Pero en esos años había muchas clausuras, eran muy comunes las clausuras, y teníamos un grupo de abogados que se dedicaban a lo que nosotros llamábamos giros negros. Los giros negros eran prostíbulos, bares, cervecerías, pulquerías, aunque hoy lo del pulque ya está redimido, pero en aquellos años se consideraba que era un centro de vicio, ¿no? El consumo del pulque. Y este grupo de abogados permanentemente luchaban por obtener suspensiones. Generalmente en las demandas no decían la verdad, decían que el giro estaba abierto y que temían una clausura inminente porque habían llegado unos policías a decirles que los iban a clausurar si no les daban una dádiva, y entonces ellos iban al amparo y buscaban que se les concediera la suspensión. Pero la verdad, en la realidad, generalmente los giros estaban ya clausurados, ya estaban colocados los sellos de clausura. Y de eso dependía que les dieran o no la suspensión. Pero también en la misma época teníamos abogados que defendían giros blancos, es decir, las clausuras de establecimientos como restaurantes, salones de belleza, tortillerías, misceláneas, que no había razón para que se mantuvieran cerradas, sobre todo si piensa usted que en aquella época, igual de precaria que la que hoy estamos viviendo, muchas familias dependían de que estuvieran abiertos los negocios, y mantener cerrado, por ejemplo, un salón de belleza durante 3, 6, 8, 10 meses, pues era matar el establecimiento, ¿no? Como está pasando hoy. Entonces, pues hubo tribunales que empezaron a conceder la suspensión para que se levantara la clausura. Trataban de justificar esta decisión en una clasificación de actos que eran la diferencia entre actos de tracto sucesivo y actos continuos, que era una clasificación que en otras materias también se usan y que en amparo durante muchos años dio motivo a muchas discusiones. Y usaban como ejemplo la clausura y la intervención con cargo a caja, que es una figura fiscal interesante. Y decían, los que decían que no había que conceder la suspensión, decían, a ver, la clausura es la ejecución de un acto, que es la colocación o imposición de sellos, que surte efectos y que los efectos se prolongan en el tiempo. Entonces decían, eso es un acto continuo. Se ejecuta una sola vez y los efectos se prolongan en el tiempo. En cambio, la intervención con cargo a caja, ese es un acto de tracto sucesivo, decían. ¿Por qué? Porque la intervención se ejecuta cada vez que se toma dinero de la negociación, es decir, todos los días se ejecuta la operación. Entonces, cada vez que se ejecuta, es posible impedir que se ejecute al día siguiente. Entonces, ahí sí podemos conceder la suspensión, pero en la clausura no. Eso decían unos, y otros decían, no. La clausura es un acto de tracto sucesivo, porque se extiende en el tiempo, y los actos de tracto sucesivos son así. Y era una discusión académica muy interesante, y de eso dependía que consideráramos o no la suspensión. Porque recuerden, en aquellos años solo la podíamos conceder para que no se ejecutara. Entonces necesitábamos un acto de ejecución que pudiera impedirse. Sin embargo, total, estos criterios de si concedíamos o no subieron a la Suprema Corte, y la Suprema Corte resolvió en clausura por tiempo determinado que se podía conceder la suspensión para levantar la clausura. Recuerden que en aquellos años, todavía hoy algunas legislaciones lo establecen, la autoridad podía clausurar por tiempo o podía clausurar indefinidamente. Por ejemplo, si llegara una clausura de Profeco por tiempo indefinido, mientras no regularizaras la operación, una clausura a una gasolinera porque está vendiendo litros que no son de a litro, entonces ahí, mientras no corrijas tu equipo para que lo calibres correctamente, pues no te voy a levantar la clausura, ¿no? Pero puede ser que en algunas legislaciones establezcan clausuras por 20 días, por 30 días, por 90 días. Entonces, lo primero que conoció Corte fue una clausura por tiempo definido. Y razonó la Corte: si no le concedo la suspensión, la clausura se va a agotar
pues si la clausura es por 30 días y promueven su juicio y el juicio se resuelve 6 meses después, pues la clausura se consumó y con eso todo el daño que le causó a la negociación. Entonces decidió conceder la suspensión para levantar la clausura. Y este fue el primer paso en la evolución. ¿Por qué? Porque entonces era no mantener las cosas como estaban, sino volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la ejecución. Y estábamos en esas, en donde ya habíamos logrado que la suspensión nos permitiera volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la suspensión, cuando nos llegaron una serie de litigios que generaron conmoción en el foro, porque se empezó a trabajar un par de asuntos que generalmente se habían mantenido fuera de los tribunales, que tenían que ver con los militares enfermos de VIH. En aquellos años no se había hablado de VIH, VIH se asociaba con SIDA y SIDA se asociaba con homosexualidad, lo cual en aquella época era pues un fenómeno que no era aceptado socialmente, desde luego, pero además, hablando del ejército, era doblemente grave, porque suponía que dentro del ejército había prácticas de homosexualidad, lo cual era un atentado contra la imagen del ejército. Entonces, aquellos juicios generaron una gran reacción social y dentro del foro, pues una gran conmoción. A mí me tocó vivir esos litigios y teníamos abogados del ejército que venían defendiendo la honra y la integridad de la institución y teníamos abogados que venían defendiendo la vida de los militares, ¿no? Que habían resultado enfermos. En aquellos años, para quienes no lo sepan, igual que hoy, una persona que quiere ascender en el ejército tiene que hacer pruebas y le hacen pruebas de todo tipo. Pruebas físicas, pruebas de esfuerzo, lleva un historial muy riguroso de todas sus actividades. Si alguien tiene una historia de una persona es el ejército, porque tienen todos los días partes informativos de cómo se comportan las personas y una de las pruebas que tienen que hacer es una prueba de salud y empezaron a aplicarles la prueba de ELISA, que era la prueba que entonces se usaba para identificar el VIH. Tan pronto encontraban que un militar salía positivo en la prueba de ELISA, lo mandaban a su casa y le iniciaban un procedimiento de separación y baja por inutilidad del servicio. Se consideraba que una persona enferma de VIH era inútil para el ejército y por tanto lo mandaban a casa. La consecuencia más grave de esta condición es que le privaban de su servicio médico. Ustedes saben que los militares tienen servicio médico con su propio sistema de salud. Y entonces los abogados, cuando venían al amparo, reclamaron la inconstitucionalidad de la ley que establecía causas de inutilidad en el servicio, la aplicación de esa ley en el caso de enfermos de VIH, pero pedían la suspensión y ahí los militares ya se habían dado de baja, o sea, ya estaban separados de baja provisional en sus casas. Entonces pedían una suspensión que no mantuviera las cosas como se encontraban, sino que tuviera dos efectos, que les permitiera trabajar en el ejército en la medida de sus posibilidades y que, lo más importante, se les diera atención médica especializada a ellos y a sus familias. Esa suspensión que teníamos aquellos años, recuerden, ya teníamos una suspensión que nos permitía volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la ejecución. Ya nos permitía regresar a los militares a trabajar. Esa parte era difícil porque no sabíamos en qué condición estaban los militares y tampoco sabíamos si era contagiosa la enfermedad. No sabíamos nada en aquellos años sobre VIH. Y la segunda condición era todavía más difícil porque nos estaban pidiendo que los volviéramos a dar asistencia médica, pero una asistencia médica especializada. Y los hospitales militares, por supuesto, no tenían asistencia médica especializada. Sin embargo, los tribunales concedieron las suspensiones que se estaban pidiendo y fíjense que con esto se abrió la puerta a una suspensión más evolucionada, que es aquella que nos permite no solo mantener las cosas, primera etapa, no solo volver las cosas al estado en que se encontraba antes de la ejecución, segunda etapa, sino mantener, más bien crear un nuevo estado de cosas. Y esta es la suspensión que hoy estamos viviendo. Si nosotros vemos la teoría de la medida cautelar, de la que hablamos muy al principio del juicio, las medidas cautelares pueden ser conservativas o pueden ser innovativas.
Esta se trata de una medida cautelar innovativa y la jurisprudencia de la Suprema Corte le ha llamado suspensión conservativa o suspensión de tutela anticipada. Tutela anticipada, que quiere decir que le estamos anticipando algunos, no todos, algunos de los efectos que podría tener la sentencia de amparo cuando se trate de derechos humanos. Básicamente es lo que estamos trabajando: el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al medio ambiente sano. Cuando se trate de estos derechos, entonces, caso por caso, tendremos que establecer si procede o no la suspensión, haciendo esta ponderación de lo que hemos hablado. Entonces, en síntesis, ¿de qué depende que se otorgue la suspensión? Depende de esta ponderación que hagamos caso por caso, depende del tipo de acto, pero ya el tipo de acto, si se trata de omisión, si se trata de negativa, si ya está consumado, ya pasó a un segundo nivel de análisis. Ya solo queremos saber qué clase de acto es para averiguar qué clase de suspensión podríamos conceder. Pero la decisión final depende de la ponderación. Excelente explicación, querida magistrada. Y pues bueno, ya para, como dicen, para ir cerrando el programa, me gustaría sobre todo hacerle al público la invitación de que ahorita estamos hablando con la magistrada de la suspensión del acto reclamado de una forma muy particular, muy concreta en ciertos puntos que son muy interesantes, pero si ustedes quieren aprender más del tema, los invitamos a que lean el libro. Precisamente en el manual para entender el juicio de amparo, la magistrada hace un capítulo muy completo para entender el tema de la suspensión, y lo cual les va a permitir, aparte, comprender muy bien el tema, sino les da consejos prácticos, les da a través de tablas, colores y demás, cómo se da, de manera que quede más claro todavía para el cerebro cómo se lleva a cabo el proceso de la suspensión, por lo cual, pues, los invitamos a que vaya al libro para que entienda todavía más este tema. Pues bien, querida magistrada, como dicen, para ir cerrando este tema, me gustaría hacerle 3 últimas preguntas. La primera es respecto a la audiencia incidental. ¿Qué es esto de la audiencia incidental y cómo se lleva a cabo? Bueno, la audiencia incidental es la audiencia que se celebra en el incidente de suspensión. Lo que se entiende por audiencia, pues es una diligencia en donde se reciben las pruebas de las partes, eventualmente se reciben los alegatos y se dicta la resolución interlocutoria correspondiente. Cuando hablamos de pruebas, ya hablamos de la documental, ya hablamos de la inspección, ya dijimos que la testimonial no. Olvidé decirles que la testimonial sí se puede recibir solo en los casos en lo que se trata de este amparo excepcional por actos prohibidos, ¿no? Que es el amparo que regula el artículo 15 de la Ley de Amparo. Pero fuera de esos casos, pues son documentales e inspección. Para ese momento de la audiencia, ya los documentales se pueden exhibir antes, con la demanda, durante el trámite o a más tardar en esta fase de la audiencia incidental, y tratándose de la inspección que debe anunciarse antes para poder llevarla a cabo antes de la audiencia. Y en esta audiencia se puede entonces dictar la interlocutoria, si es posible, así se hace, y si no, se difiere el dictado de la interlocutoria cuando lo permitan las labores del juzgado, y en esa interlocutoria es donde se va a resolver en definitiva la suspensión, y si se otorga, en su caso, pues las garantías o las conductas procesales que se esperan de las partes. Excelente, magistrada, y de ahí me conecto a la otra. ¿Qué es esto de ofrecer una garantía y una contragarantía, por ejemplo, en un incidente de suspensión? Bueno, cuando la suspensión se concede, es posible que pueda causarse daños al tercero interesado, que es la contraparte del quejoso en el juicio. Esto se ve más en materia civil, en materia mercantil y en algunos casos en que la propia ley lo establece, por ejemplo, en materia fiscal o en otras materias donde el juez tiene la posibilidad de exigirle a la parte quejosa que exhiba una garantía. ¿De qué se trata? La garantía lo que va a asegurar es el comportamiento de la parte quejosa o el pago, en su caso, de los daños y perjuicios que puedan causarse a la contraparte. Y esta garantía puede adoptar cualquiera de las formas establecidas en la ley. Cuando se trata de garantías económicas, lo más común es que se usen los billetes de depósito, pero se puede usar fianza. Es muy raro que se use prenda o hipoteca, pero teóricamente podría ser.
pero fianzas y billetes de depósito es lo más común. La contragarantía es la posibilidad de que la contraparte otorgue una garantía a su vez que corresponda a la garantía que otorgó el quejoso para que la suspensión no surte efectos y entonces se pueda ejecutar el acto reclamado. Entonces, la garantía y la contragarantía lo que buscan son condiciones de eficacia de la suspensión. Si el juez le ordena, sobre todo en materia penal, que es lo más común, le ordena al quejoso realizar una conducta para que surta efecto la suspensión, por ejemplo, que comparezca en el proceso penal, se trata de un acto relacionado con esto, el cumplimiento de esa obligación también se debe llevar a cabo para que la suspensión siga surtiendo efectos. Entonces, puede ocurrir que nos den la suspensión, pero que condicionen a que se otorgue una garantía para que siga surtiendo efecto la suspensión. Se le da un plazo a las partes para que exhiban la garantía y si no la exhiben, cesa la protección de la suspensión, pero se puede revivir cuando se otorgue la garantía, porque a veces pues, las personas no tienen dinero y entonces no la pueden otorgar inmediatamente, sino hasta que reúnan el dinero, por ejemplo, ¿no? O consigan el fiador o la fianza. Y entonces cuando lo hacen, lo exhiben ante el juzgado y entonces reinician los efectos de la suspensión. Y en algunas materias, como la materia fiscal, siempre existe la posibilidad de que nos eximan del otorgamiento de una garantía en algunos supuestos que establece la ley, por ejemplo, que no se tenga capacidad económica para enfrentar el débito fiscal, o bien que no sea uno el responsable, sea el obligado directo, sino un responsable tercero, o bien alguna otra circunstancia, por ejemplo, que ya esté garantizado el interés fiscal. En fin, hay varias reglas específicas dependiendo de la materia. En materia civil y mercantil se usan algunos indicadores, por ejemplo, la tasa interbancaria de equilibrio para determinar cómo deben ser las garantías. En fin, cada materia tiene su propia regla. En materia laboral se tiene que garantizar la subsistencia del trabajador. Es decir, por ejemplo, un patrón que se va al amparo directo y combate un laudo que le dio condena de reinstalación, por ejemplo, al trabajador, tiene que garantizar, si conceden la suspensión, garantizar la subsistencia del trabajador por el tiempo que se calcula que puede durar un juicio, que pueden ser 6 meses, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cada materia tiene sus propias reglas para las garantías. Excelente, maestra. Y bueno, ya las últimas dos es, la primera es qué pasa, por ejemplo, cuando la autoridad no cumple con esta suspensión. Y ya la segunda sería, como veníamos diciendo a lo largo del programa, qué problemas se encuentran en los abogados en el incidente de suspensión prácticos que pues les pueden llevar a que no se les otorgue esta suspensión, ¿no? Bueno, pues por lo que se refiere al incumplimiento de la suspensión, bueno, la autoridad puede tomar varias conductas. La primera y la más correcta, por supuesto, es cumplir el mandato de la suspensión tan pronto se le notifica y no realizar conductas evasivas, ¿no? Pero puede ser que la autoridad simplemente no cumpla, porque nos ocurre, que no haga nada, no cumpla y haya un incumplimiento total, o puede ser que haya un incumplimiento defectuoso, ¿no? De esta suspensión. En este supuesto, entonces, el quejoso deberá acudir al juzgado a tramitar una incidencia demostrando que la autoridad no ha cumplido con la suspensión o ha cumplido de manera defectuosa. Y el juez le va a pedir informe a la autoridad para que informe qué ha hecho y a partir de ahí va a tomar la determinación y le va a imponer o le puede imponer las sanciones que correspondan o bien incluso puede incurrir en una conducta delictiva dependiendo de la gravedad de la falta de la propia autoridad. Y desde luego le ordenará inmediatamente que acate la suspensión. Generalmente la autoridad cumple con las suspensiones porque las sanciones son graves, el temor a ser sancionado es importante, pero cuando no lo cumple puede ser por varias razones. En la realidad, una es que no entiende la suspensión. A veces pasa, ¿eh? A veces pasa que el quejoso cree que la suspensión es para algo y la autoridad entiende que es para otra cosa. Entonces no hay coincidencia y eso puede obedecer al propio sentido de la interlocutoria que no sea muy clara o no sea muy precisa. También puede ocurrir que efectivamente la autoridad se rehúsa a cumplirla porque tiene temor de algo. Puede tener temor a
que si no cumple con sus propias reglas o sus propias normas internas pueda ser sometido, por ejemplo, a un procedimiento disciplinario y esto los afecta, creámoslo o no, incide en el comportamiento de la autoridad, en el cumplimiento de la suspensión. Y muy raros son los casos en que la autoridad tiene un interés opuesto tan importante que decide jugársela y no cumplir con la suspensión. Pero en general la experiencia es positiva, los casos de incumplimiento son muy pocos y se dan muy esporádicamente. Excelente. Eso es por lo que se refiere a lo que sucede cuando hay cumplimiento, cuando no hay incumplimiento por parte de la autoridad de la suspensión. Ahora, ¿qué problemas prácticos nos enfrentamos en el litigio de la suspensión? El primer problema es que cuando se solicita la suspensión, primero el quejoso no advierte qué clase de interés tiene. Ese es el primer problema. Porque si yo voy con interés legítimo y digo que no se contraviene el orden público y el interés social, es un argumento que no corresponde al interés que yo vengo defendiendo. Entonces, me quedo inaudito, si no sé pedirla, me quedo inaudito y no le doy argumentos al tribunal para que me la concedan. Lo importante es convencer al tribunal de que te la conceda, en cuyo caso debe ser muy puntual en saber qué clase de interés vienes defendiendo en el juicio. La segunda es que muchos abogados usan un machote y piden la suspensión, pero no dicen para qué. Y entonces, si no dicen para qué, pues el tribunal les puede dar la suspensión para lo que crea. Desde la suspensión para que se mantengan las cosas hasta la suspensión para algo distinto. Y entonces la jurisprudencia dice que los tribunales le podemos conceder la suspensión para un efecto distinto del que pidan, pero lo más grave es que el abogado no pida, es decir, ni siquiera diga para qué la quiere. El tercer problema que tenemos es que la pida para algo que no reclamó. A veces el abogado reclama una cosa, pero pide que se le conceda la suspensión para otra. Por ejemplo, está promoviendo un juicio de amparo en contra de del inicio de un procedimiento, por ejemplo, de policías, una separación de policías, le inician el procedimiento y lo suspenden provisionalmente. Y pide la suspensión para que se le permita ofrecer pruebas. Dices, bueno, pues eso qué tiene que ver con el acto reclamado, ¿no? O para que no se le sancione. Nada que ver con el acto reclamado. Entonces, a veces lo que piden en la suspensión, pues no tiene que ver con el acto reclamado. No se le puede dar la suspensión con algo que no tenga que ver con el acto reclamado. Otro problema práctico que tenemos, que parece mentira, pero es esta condición de no ofrecer pruebas. Es una cosa muy grave, porque si no tenemos ninguna prueba, ni siquiera la prueba del acto en el incidente, pues ¿cómo se va a proveer sobre la suspensión si no tenemos ningún elemento? Entonces, el no ofrecer pruebas en el incidente sigue siendo un problema y sigue siendo causa de que se nieguen las suspensiones por falta de información o porque no es cierto el acto reclamado, porque no tenemos manera de probarlo. Recuerden que hay un pronunciamiento en la provisional y luego en el definitivo. La provisional se le cree al quejoso, pero en la definitiva no se le cree al quejoso. Debe probarlo. Entonces, puede ser que en la provisional yo te creí y entonces te di la suspensión a partir de lo que me dijiste, la autoridad no rinde informe, tú no ofreces pruebas, cuando llego a la definitiva no tengo nada probado. Entonces te tengo que negar la suspensión porque el acto no existe o porque no probaste lo que tenías que probar. Entonces, en la práctica, este descuido sigue ocurriendo, los abogados no ofrecen pruebas. Otro tema en la práctica es que se trate de casos, recuerden que hay un catálogo en la ley de amparo de cuáles son los actos en donde no se puede conceder la suspensión. Por ejemplo, en una reforma del 2016 a la ley de amparo se incluyeron las órdenes de protección, no procede la suspensión, las medidas cautelares dictadas por jueces, no procede la suspensión, así dice la ley, está explorándose apenas esta regla. Las técnicas de investigación, no procede la suspensión. Actos y normas del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no procede la suspensión, salvo algunas excepciones tratándose de la COFESE. Entonces, ahí no procede la suspensión. Si piden la suspensión contra eso, pues no se les va a dar, aunque quieran argumentar cualquier cosa. Y otro catálogo que dice que se entiende que son contrarias al orden público y al interés social, y hay un catálogo muy largo de conductas. Entre otras conductas está el tema de alimentos, el tema de las normas oficiales mexicanas,
el tema de las conductas que tienen que ver con la realización de delitos, lo que tiene que ver con aprovechamiento de dominio público, de dominio directo de la nación, del artículo 27, y otras. Y en este catálogo, la ley de amparo dice que, no obstante estar en ese catálogo, sí es posible que concedamos la suspensión, si hay elementos suficientes para que el juez motive de manera reforzada su determinación. Entonces, ¿qué necesitamos? Argumentos. Y creo que ese es el tema central. Hay que argumentar. Uh-huh. Y si el éxito del juicio de amparo en el principal y en la suspensión depende de algo, es justamente de la capacidad argumentativa que tengan las partes con el juez. Y muchos abogados pierden de vista que lo relevante es la argumentación, maestro. Hoy, un abogado que no sabe argumentar no es un abogado exitoso. Es una tarea esencial, porque por la razón que les he explicado, la decisión de la suspensión es caso por caso. Uh-huh. ¿Y cómo se ve el caso? Pues con las razones del caso. Entonces, un abogado que usa un machote para pedir la suspensión o para cualquier otro propósito en en el juicio de amparo, no va a recibir una respuesta del caso, porque él no dio ningún elemento favorable al caso. Va a recibir una respuesta estándar que no va a mirar el caso. Y las respuestas estándares frecuentemente se rigen por generalidades, y las generalidades normalmente no benefician a las partes. Entonces, para concluir, la parte más difícil del asunto es la argumentación, y los abogados no han despertado, no se han dado cuenta de que esto es lo que hoy se necesita en un abogado. Vaya que lo que dice es muy importante. No se preocupen, damas y caballeros, porque también en el libro de la magistrada vienen 2 anexos, el primero y el segundo, donde pues de alguna forma nos da tips muy interesantes la magistrada sobre la argumentación y el cómo dirigir los escritos, en este caso a los jueces, o en este caso pues sí, a la parte que va a juzgar esta parte. Por lo tanto, pues es una de las cosas más para poder tener este libro de cabecera, y si no lo ha hecho, pues hágalo. Para ello, pues Thomson Reuters nos tiene 2 sorpresas. La primera es que este libro se va a dar a la primera persona que en los comentarios, ¿qué le gustaría, magistrada? Que le dijera los requisitos para que se dé la suspensión provisional, o alguna otra pregunta le gustaría a usted. Sí, está bien, eso está perfecto. Perfecto, pues la primera persona que nos ponga los requisitos para que se dé la suspensión provisional se ganará este libro hasta su domicilio por parte de Thomson Reuters, y también gracias a la maestra Evelia Vargas. Y pues la otra sorpresa es todos aquellos estudiantes que ya van a iniciar el semestre y demás, que quieran tener este libro, y que sobre todo los invitamos a que lo hagan para que sean expertos en amparo, pues pueden llamar directamente a la editorial y se les van a dar unos descuentos muy atractivos, siempre y cuando digan que son estudiantes y obviamente lo comprueben con su identificación. Pues no se pierdan esta oportunidad de poder tener este libro en sus manos, ya que estamos iniciando un nuevo año. Muchas gracias, querida magistrada Adriana Campuzano, como siempre, por su amable participación y sobre todo por explicarnos las cosas tan bien para poderlas entender. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, y a la doctora Sonia Venegas, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UNAM y conductora general de este programa. Pero sobre todo usted que nos ve, por favor, comparta estos videos, estas cápsulas que son para todo mundo y pueden serle de gran ayuda y utilidad a muchas personas, un familiar, un amigo, un vecino, vaya. Siempre podemos hacer un bien compartiendo el conocimiento. Suscríbase a nuestro canal, dele clic en el botón suscribirse y active la campanita para que cuando tengamos nuevo material sean los primeros en darse cuenta y en recibirlo. Y también regálenos un me gusta para motivarnos a seguir con este proyecto. Querida magistrada Adriana Campuzano, muchas gracias por su amabilidad y su gentileza, y de verdad esperamos tenerla en otros próximos programas hablando de otros temas muy interesantes y sobre todo, ¿por qué no?, también de su otra obra sobre la ley comentada de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por ejemplo. Gracias, maestro. Es un gusto estar con ustedes. Saludos, mucha suerte. Muchas gracias. Saludos a la doctora Sonia Venegas, por favor.